Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Soy Carlos Monterrosa en el segmento de entrevista jueves 16 de marzo del año 2017. Ya está conmigo Oscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Y vamos a hablar un poco de la actividad económica de nuestro país y también de las cuentas nacionales de El Salvador. Bienvenido, doctor Cabrera. Qué gusto volver a encontrarnos. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Un saludo a la población salvadoreña. Gracias a usted por tomar tiempo y acompañarnos en esta oportunidad. E iniciemos la entrevista con esto, doctor Cabrera. Solo para efectos de actualización para nuestros amigos y amigas de la audiencia que están pendientes también de los indicadores económicos del país y que una parte de las tareas que el Banco Central de Reserva realiza es la actualización de las cuentas nacionales para tener claridad de los indicadores que tiene nuestro país, sobre todo para el Producto Interno Bruto, las proyecciones de crecimiento, el tema de la inflación. ¿En qué momento se encuentra, cuál es el estado en este momento del análisis de las cuentas nacionales de nuestro país? Sí, primero pues el Consejo Directivo del Banco, que es el órgano de dirección, instruyó al área del Departamento de Cuentas Nacionales la implementación del nuevo sistema de cuentas. Este nuevo sistema de cuentas transita de un manual de las Naciones Unidas del año 1968, que es donde se compila el actual sistema de cuentas nacionales y el Producto Interno Bruto que hace el banco, a un nuevo manual que es el de 2008, y eso va a implicar que el nuevo año base para el nuevo sistema de cuentas se ha tomado la decisión del año 2005. Okay. ¿Por qué se ha tomado de decisión del año 2005? Porque se requieren de una serie de censos de todo tipo, como son censos de población y vivienda, censos económicos, censos agropecuarios, encuesta nacional de ingresos. Es a partir de esta estadística poblacional que los expertos en cuentas pueden definir cuál es la estructura productiva del año pues, base. La diferencia con el nuevo sistema será que ya no vamos a hablar a precios del año base. Hoy, cuando calculamos el crecimiento económico, decimos a precios de 1990. Sí. Hoy no, hoy vamos a hablar de a precios del año anterior. ¿Cuál es la diferencia metodológica acá? Que la estructura de costos se actualiza y eso le da bastante representatividad pues, al nuevo sistema. Por otro lado, dentro de este nuevo sistema que el Banco Central está trabajando, vamos a ofrecer a la población el Producto Interno Bruto calculado por los tres métodos. En el actual sistema solo calculamos dos métodos. ¿Cuáles son? Calculamos el PIB por el gasto, el PIB por la oferta que llamamos por el proceso productivo, y ahora le vamos a entregar a la población el PIB por el lado de la remuneración a los factores productivos. ¿Cuánto del PIB lo aportan los trabajadores y cuánto lo aportan los empresarios? Creo que este PIB va a ser muy importante porque nos da a entender qué porcentaje de ese valor añadido, pues, digamos, va a los salarios de los trabajadores, ¿verdad? Es un tema, pues, muy importante. Y también vamos a entregar un nuevo sistema de cuentas trimestrales, tanto por dos métodos. Pero como dije, estamos en ese proceso y pues esperamos en el futuro ya próximo podamos definir ya el nuevo sistema. Ahora, este nuevo sistema está contando con el apoyo del Fondo Monetario, del Departamento de Comunicaciones del Fondo Monetario, porque la estrategia de comunicación no es tan simple. La estrategia de comunicación implica un proceso de reaprendizaje de cómo se calcula el Producto Interno Bruto actualmente versus el nuevo sistema. Y sobre todo, el nuevo sistema de cuentas no solo es el cálculo del PIB, va otra serie de productos que son novedosos para el análisis. Por ejemplo, vamos a tener el ahorro hoy separado entre hogares, empresas, gobierno. Esto creo que es fundamental y vamos a disponer de lo que se llaman sectores institucionales. En fin, vamos a converger
con los principales países desarrollados en un sistema, digamos, lo más actualizado posible. Doctor Cabrera, uno de los aspectos es por qué es la relevancia de los sistemas de cuentas nacionales, es por el tema de los indicadores económicos y que se pueden utilizar para diferentes aspectos. Está el tema de las inversiones, por ejemplo, o el perfil económico que hacen diferentes países sobre el estado de la economía de El Salvador. Y en este caso, ¿por qué la importancia de actualizar un sistema de cuentas nacionales por el tema de las sobreestimaciones? Que esto es algo que puede ocurrir y que ocurre en diferentes países y no está exento El Salvador, pero ¿por qué es necesario la actualización para evitar sobreestimaciones, no solamente del crecimiento económico con el indicador del Producto Interno Bruto, también de la inflación u otro tipo de indicadores? ¿Por qué es importante la actualización para evitar sobreestimaciones? Esto es muy importante porque en la medida que el año base se va quedando muy rezagado, entonces estamos calculando una estructura productiva que ya no está existiendo. Por ejemplo, el año base en 1990. A un año base, lo deseable es tener un año base lo más cercano posible. Esto sucedió normalmente en muchos países de América Latina, donde el nuevo sistema de cuentas puede dar una subestimación respecto al sistema anterior o una sobreestimación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo solucionamos este problema? Lo solucionamos con las políticas públicas que estén invirtiendo cada 10 años en la construcción de nuevos censos económicos, nuevos censos de población, nuevos censos agropecuarios y definir que esa es una inversión, ¿verdad? Es una inversión para tomar decisiones de política pública lo más ajustado posible. No hay que verlo desde una perspectiva de gasto, ¿verdad? Y ahora tenemos la necesidad, ya el gobierno se está planteando ya la discusión de un nuevo censo de población y vivienda y de un nuevo censo económico. Esto va a llevar a transitar próximamente hasta un cambio también de año base. Creo que eso es muy normal. Ahora, me gustaría que toquemos este punto, que para el tener un registro de las cuentas, de los datos, de la información económica, evidentemente, y usted ha hecho una mención muy oportuna sobre esto, el Estado debe asumir el compromiso, la inversión de tener encuestas actualizadas, una base de datos reciente, pero también qué pasa en este caso que se nutre mucho para tener indicadores económicos de las empresas, del sector privado, qué tanto también las empresas privadas están brindando información o tienen registros actualizados de esa información e información verídica. Pienso, por ejemplo, en el tema del comercio, o por ejemplo en el tema que esté vinculado más a aspectos fiscales, es decir, ¿qué tanto también es el aporte de otros actores de la economía del país, como las empresas, como las instancias de bolsa de valores o como las cámaras de construcción, puede brindarles a ustedes datos oportunos y fidedignos para tener un poco más claro el mapa de la inversión y del comercio en el país? Sí, nosotros tenemos, junto con la Dirección General de Estadística y Censos, un sistema de encuestas económicas al sector industria manufacturera, al sector comercio y al sector servicios. Esto bajo tamaños muestrales definidos. Nosotros examinamos que ya hay mucha cultura por parte de las empresas, llenan regularmente las encuestas, siempre hay retrasos en algunas empresas, pero sí, yo quiero agradecer el apoyo en el llenado por parte de las empresas. Creo que el Banco Central es una institución muy creíble y que pretende dar un análisis objetivo de la estructura productiva salvadoreña y de las condiciones de crecimiento económico. Cerrando un poco este punto de las cuentas nacionales, doctor Cabrera, una última interrogante sobre esto. ¿Qué tanto también en esto se puede incorporar otra serie de indicadores o temas? Hago la mención, por ejemplo, en otras oportunidades que usted nos ha acompañado, particularmente en el espacio de Informa TVX Economía, de otras partes de la actividad económica que a veces no están registradas, en el caso de la economía del cuidado, por ejemplo, que es parte de los sectores académicos que piden tener como nuevos indicadores o algunos elementos para tratar de hacer una medición un poco más real de actividades económicas que actualmente en el sistema que disponemos tal vez no son presentes. ¿Cómo pueden tener cabida estos espacios? Bajo el nuevo sistema de cuentas nacionales, nosotros vamos a estar en capacidad de construir otros subsistemas que se denominan en la jerga de las cuentas satélites. Por ejemplo, nosotros a partir de una cuenta satélite de turismo, vamos a saber cuál es el aporte del sector turismo a la actividad económica. Una cuenta satélite de la cultura es otro de las agendas inconclusas
y que yo sé que con Cultura está esperando como agua de mayo este nuevo sistema para construir estas cuentas. Otras cuentas que yo creo que es importante pues evaluar son las cuentas satélites pues del medio ambiente. Nadie cuantifica que de ese Producto Interno Bruto hay costos derivados del medio ambiente en el proceso productivo. En otros países, a través de las cuentas satélites, se ajustan, ¿verdad?, esos costos. Por ejemplo, vertidos en los ríos, vertidos en los mares de productos químicos, pues eso a la larga genera un problema, polución. Creo que esto es importante, que con el nuevo sistema vamos a estar en capacidad. Y otro es, ya se han hecho estudios del trabajo remunerado y no remunerado. Creo que eso sí ya lo incorpora el nuevo sistema. Ok. Ahora bien, doctor Cabrera, me gustaría que hablemos un poco más de coyuntura económica, luego de estar hablando un poco del sistema de cuentas nacionales. ¿Cuáles son entonces las proyecciones para el crecimiento económico del país en este primer trimestre? Observando un poco una presentación que tiene disponible en su sitio web el Banco Central de Reserva, menciona que el último trimestre del 2016, una tasa de un PIB trimestral del 2.5%. ¿Cuál es la proyección expectativa que se tiene para este primer trimestre del año 2017? Para este año nuestras previsiones son una tasa de 2.4%, para el 2018 una previsión de 2.8%. Obviamente nosotros manejamos rangos porque hay probabilidades digamos, de ocurrencia, pero es también conveniente mencionarle a la población que nosotros el 31 de este mes estamos revisando nuestras proyecciones, como también los datos históricos. Vamos a revisar el año 2015, 2016, ya con ese conjunto de estadísticas que tú citas que las empresas nos han proveído, ¿verdad? Vamos a dar esa información y vamos a actualizar las expectativas de crecimiento para los próximos años. Ahora, ¿qué vemos en el entorno nacional e internacional que pueden acompañar nuestras previsiones? Por un lado, vemos que la demanda interna va a continuar siendo el motor del crecimiento. Los anuncios de inversión privada del año pasado se multiplicaron por 3 veces, más de 3.336 millones, y este año también lleva una tendencia pues, al crecimiento. O sea, la inversión privada es una variable muy importante, y acá yo creo que ha sido pues, el liderazgo de la política pública de facilitar a las empresas que están invirtiendo pues la provisión de bienes públicos sin tanta tramitología, ¿verdad? Otro es el consumo de los hogares. Los hogares salvadoreños han venido creciendo y recuperando los niveles que tenían previos a la crisis, que fue el año 2008, y también dentro del ingreso de los hogares, un 15% constituyen las remesas. Por eso quiero desvirtuar que el crecimiento económico salvadoreño no obedece solo por las remesas. Hay un gran porcentaje que se debe a, digamos, a los sueldos y salarios, que en términos del seguro social han crecido más del 4%, y esperamos que hoy con el incremento del salario mínimo pues se expanda más. Yo cito a Keynes. Keynes decía, bueno, en la medida que los hogares y los asalariados obtienen un mayor ingreso disponible, pues en esa medida su propensión a consumir es mayor. La encuesta de hogares nos dice el año pasado que los hogares en promedio consumen el 86%, ¿verdad? Si aumenta los salarios, pues demandan más bienes y servicios. Por lo tanto, la demanda interna va a ser una variable que va a continuar, no solo en El Salvador, en toda la región centroamericana. Y otro es la inversión pública. La inversión pública ha crecido a 2 dígitos el año pasado y se va a continuar fortaleciendo la inversión pues, en infraestructuras. ¿Dónde vemos nosotros sombras, aparte de las luces que yo he citado? Las sombras las vemos, por ejemplo, en el entorno internacional. Sí. Vemos en las importaciones cómo se ha dado un incremento leve pero sostenido del precio del petróleo y sus derivados. Sin embargo, por el lado de las exportaciones, hemos tenido un balón de oxígeno de la política del presidente Trump,
es no suscribir el acuerdo transpacífico, y eso nos ha dado lugar a, primero, no perder empleo, segundo, no perder exportaciones. En enero hemos crecido un 3.7% de las exportaciones. Vale la pena decir que estamos recuperando, dado que el año pasado tuvimos un decrecimiento total de las exportaciones de alrededor de menos 4.7%. Creemos que la demanda de los Estados Unidos se va a expandir este año, aunque levemente, dadas las políticas de Trump en la parte de políticas industriales, ¿verdad? Sin embargo, es demasiado prematuro prever cuáles son los efectos. En el caso de remesas, nosotros para este año esperamos un crecimiento de 4.4%. Sin embargo, en enero de este año han crecido a 2 dígitos, 12.7%. Y parece que las tendencias son, por lo menos en este primer trimestre, en toda la región de crecer. Perfecto, doctor. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque veamos con más detenimiento algunos de los indicadores y los datos que usted nos ha brindado, particularmente es que que está vinculado al salario y al consumo. Permítanos una pausa, regresamos en instantes. Gracias por su preferencia y continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevistas, jueves 16 de marzo. Hablamos un poco de la actividad económica en el país, junto a Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Y retomando entonces lo que hablábamos en la última parte del primer segmento, doctor Cabrera, esta relación es interesante sobre el tema de la proyección que el Banco Central de Reserva puede hacer sobre el tema del consumo en función de los salarios. Una decisión que se tomó y que empezó a implementarse desde enero de este año es el aumento al salario mínimo. En este caso estamos hablando de montos de $250 y $300 por las 4 actividades económicas en las cuales se ha definido. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta discusión y esta valoración, doctor, ante las ideas que se mencionaban de sectores empresariales en las cuales aumentabas el salario, entonces esto puede tener una implicación en el aumento de los precios de algunos bienes, de algunos servicios y el acceso a algunas cosas? Entonces, me gustaría desde esta lectura de análisis económico, de análisis técnico, doctor, ¿cómo podemos ver este tema en la relación de aumento del salario mínimo y el tema del consumo? Sí, yo creo que el mundo de la política está a la par del mundo de la economía, y es muy normal que para evaluar pues, un incremento de salario mínimo se esté utilizando modelos de competencia perfecta, ¿verdad? Donde hay una total simetría y participación en el mercado entre los oferentes y los demandantes. Es en estos modelos que se plantea que un incremento del salario pues reduce el empleo. Sin embargo, hay otro tipo de modelos en los que un incremento del salario lo que genera en la primera etapa es un aumento de la propensión a gastar, y eso implica mayor demanda de bienes y servicios, activa el proceso productivo, y al activar el proceso productivo, porque el incremento del salario es constante a lo largo de los años, eso hace que las empresas puedan demandar más trabajadores para aumentar su planta. Nosotros hemos hecho estimaciones desde el Banco Central a partir de la última encuesta de hogares y propósitos múltiples, y hemos estimado que los sujetos directos a los que iba dirigido el incremento del salario mínimo son en el país más de 522,000 sujetos, ¿verdad? De los cuales el sector industria son 140,000, el sector servicios 303,000 y el sector agropecuario en último lugar unos 78,000. Esto creo que nos puede dar una idea de ese efecto multiplicador del gasto que va a tener los hogares en el crecimiento económico. Nosotros estimamos en el crecimiento de 1 hasta 3 décimas de crecimiento que puede generar, digamos, este incremento del salario mínimo. Pero hay otra variable que es más socioeconómica y que no hay que dejarla de lado. Nos estamos refiriendo a la mejora en términos de las condiciones de pobreza. Sí. Si nosotros abordamos el concepto de pobreza desde la perspectiva de ingresos, pues un incremento del salario mínimo hasta $300, ¿verdad? En el caso de la industria, el comercio y servicio, pero y también en el caso del agro hasta 225, lo que nosotros hemos estimado
que hay hogares que cambian de pobreza extrema, o sea, que no logran cubrir la canasta básica alimentaria, a pobreza relativa. Pobreza extrema es esa y pobreza relativa es cuando no puedo cubrir el doble de la canasta básica alimentaria. Son 10,000 hogares que se mejorarían, pero viene otro tramo. Hogares que actualmente son pobres relativos, no pueden cubrir el costo de la canasta, el doble de la canasta básica, que serían como $400 más o menos. Son 247,806 hogares que dejarían de ser pobres relativos y hoy serían no pobres. Entonces, estos elementos de cohesión social es lo que necesita este país, ¿verdad? Lo que necesita este país es mejorar el poder adquisitivo de los hogares y aquí todos ganamos, ¿verdad? Y si, doctor, lo planteamos de lado en donde ciertamente con estas estimaciones que ustedes han mencionado que puede favorecer y va a favorecer a familias que tenían un nivel de ingreso más bajo porque ahora le va a permitir tener acceso a más insumos de la canasta básica, si lo vemos de la contrapartida, ¿qué pasa en el sector empresarial? Es decir, porque se mencionaba una de las ideas y se debatía, para algunos es un mito, el tema de que esto afecta a las empresas o que las de primera línea que van a ser afectadas son las micro y las pequeñas empresas, pero ¿cómo un aumento del salario mínimo dinamiza la economía y puede ser beneficiosa para los sectores de micro y pequeña empresa, pero también para grandes empresas por la capacidad de consumo de sus servicios y las cosas que producen? Así es. Nosotros también nos estimamos del lado de los empresarios y hay un concepto que es la tasa de ganancia. Es del Producto Interno Bruto qué porcentaje se va como excedente bruto de explotación. Entonces, lo que nosotros estimamos es que el año 2016 esa tasa de ganancia de la economía creció a una tasa de 4.2%. Si no se hubiese dado el incremento del salario mínimo, la tasa de ganancia sería para este año 2.8%. Pero como se dio el incremento del salario mínimo por estos efectos multiplicadores, la tasa de ganancia que nosotros esperamos va a ser 4.1%. O sea, se beneficia el margen de los empresarios desde 2.8 hasta 4.1 este año. Como vemos, también los empresarios terminan pues con un margen mayor. Ahora, recordemos que dentro de la economía hay sectores que pueden ser más impactados o menos impactados, ¿verdad? El Banco Central calcula las cuentas nacionales pues a nivel pues global bajo estándares internacionales, ¿verdad? Vemos las cifras a nivel macroeconómicas. Y pues a nivel macroeconómica lo que nos están prescribiendo es que la tasa de ganancia de las empresas en la economía va a ser mayor, la pobreza, tanto en términos absolutos como relativos, va a descender y el crecimiento económico probable que suba entre 1 hasta 3 décimas. Ahora, también la inflación, nosotros hemos hecho estimaciones que la inflación este año, solo por los efectos del efecto multiplicador del salario, puede andar entre 3.3 hasta 3.5. En una economía, tener una desinflación, es decir, una evolución de los precios negativa como la que tuvimos en los últimos años, no es conveniente. Siempre tenemos que tener una inflación, ¿verdad? Entonces, la inflación es manejable y el saldo neto es a favor de los hogares y de las empresas. Ahora, doctor Cabrera, uno de los aspectos que usted nos brindaba también, una mención en el primer bloque de la entrevista sobre el tema de las remesas familiares y los flujos. Tenían como Banco Central de Reserva, usted mencionaba que hay algo interesante a mencionar, que en el primer trimestre de este año han tenido un aumento significativo del flujo de remesas a comparación de cómo se cerró el año 2016. ¿Y esto por qué se prevé? Aparecen diferentes elementos y aspectos que están vinculados a política internacional o circunstancias que pasan en el mundo, por ejemplo, un poco de decisiones migratorias o actividades que puede desarrollar el gobierno de los Estados Unidos y que puede generar o que puede promover en las personas la expectativa o puede generar la idea de que, bueno, mejor mandemos un flujo constante y mayor de remesas si nos ponemos en el peor escenario. Probablemente puede ser un poco la racionalidad con la cual algunas personas en los Estados Unidos operan y están mandando un flujo de remesas mayor. Pero ¿cómo podemos darle explicación a ese fenómeno, doctor? Sí. Nosotros desde el banco lo atribuimos al incremento de las remesas familiares que yo mencionaba,
que no es nimios, es una tasa de 12.8 en el mes de enero, se debe sobre todo a un efecto precaución. Los hogares, los trabajadores en Estados Unidos están enviando a sus hogares mayores transferencias, probablemente para ahorro, para inversión. Pero esto no es un común denominador solo del Salvador. Toda la región centroamericana estamos observando pues crecimientos elevados. Y cito el caso de Honduras, que al mes de enero está creciendo sus remesas familiares 13.4%. Veo Guatemala con una tasa de 21.9%. Y la menor es México. México yo creo que hay que estarlo monitoreando con una tasa de 6.3%. Vemos flujos de remesas creciendo. Por eso mencionamos, vamos a esperar un trimestre elevado y después vamos a revisar nuestras proyecciones si el segundo trimestre continúa o no a esos ritmos. En concreto, nosotros este año esperamos una tasa de crecimiento del 4.4%. Hemos tomado algunos supuestos, por ejemplo, que puede aumentar un poco la tasa de deportación, que de hecho en los gobiernos de Obama las tasas de deportación han sido sumamente altas. Y otro es que se reduzca en un 50% el flujo de salvadoreños que quieren emigrar hacia los Estados Unidos. Estamos por cerrar la entrevista, doctor Cabrera. Solo el último aspecto que me gustaría que abordemos en estos minutos que nos restan es el tema de la actividad privada. ¿Cómo se proyecta para el Banco Central de Reserva el tema de la inversión privada en el país de manera constante? Inversión privada, el tema del crédito, ¿cómo lo está valorando para el transcurso del 2017 el Banco Central? En cuanto a la inversión privada, nosotros consideramos que el año 2016 sobrepasamos los niveles de inversión privada. Eso lo vamos a dar el cuarto trimestre, el 31 de marzo, donde damos nuestras previsiones, pero sí consideramos que la sobrepasan. Este año nuestras estimaciones son que la formación bruta de capital, donde va la inversión privada, pues crezca a unas tasas del 5%. Ha habido un diálogo sector público, sector privado muy intenso, y eso ha hecho como consecuencia que el presidente Salvador Sánchez Serén haya anunciado una serie de proyectos en el sector construcción. También estamos viendo proyectos pendientes que los han anunciado en el sector de las telecomunicaciones. Todas las compañías han empezado a hacer un fuerte proceso de inversión en nuevas tecnologías, en nuevas redes, y eso va pues a dinamizar la economía. También el sector industrial viene desde el año 2015 aumentando su proceso inversor, y este año en nuestras previsiones mantenemos una proyección estable, ¿verdad? En concreto, dijimos, el crecimiento económico va a estar explicado por el componente interno, la demanda interna, el gasto interno, pero sobre todo la parte de la inversión privada, y en la que destaca la inversión extranjera directa. Dentro de la inversión extranjera directa, el año pasado, más del 52% de los flujos de inversión fueron inversión que viene de Estados Unidos. Doctor, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Pues nada, un gustazo y pues un buen provecho a la población salvadoreña. Gracias. Sin duda alguna nos volveremos a encontrar para seguir hablando un poco de cómo va la coyuntura económica de nuestro país. Permítanos una pausa, continuamos con más.